Bienvenidos a este no tan grato video de Floresta en Casa. Hoy les voy a hablar sobre el acontecimiento que cambió un poco toda la forma en la que mi familia eh, funcionaba. Eh, Cómo fue recibir el diagnóstico de autismo de nuestro hijo y todo lo que vino después de eso. Eh, Tengo este cuy en las manos por si me van tocando algo, es porque necesito como movimiento o apoyo emocional para recordar los eventos, etcétera, ¿verdad? Todo empezó en el 2021, cuando mi hijo tenía que ir a la inducción de materno, era su primera vez escolarizado. Eh, yo pues lo conocía bastante porque desde que lo tengo, yo me dediqué a él. Eh, digamos, soy emprendedora, sí, pero básicamente mi trabajo principal es maternal. Eh, Él fue a esta inducción de materno. Era como para mostrarles la maestra, el aula, lo que van a hacer, ¿verdad? Ayudarles a ese proceso del desapego a sus cuidadores y no le fue nada bien. Cuando fuimos a recogerlo, él estaba dormido. Se había quedado dormido en los brazos de otra maestra que no era la suya, que fue la maestra que supo darle contención porque mi hijo tuvo una crisis muy severa, una crisis emocional que impactó tanto a las maestras que ese mismo día se reunieron con nosotros para recomendarnos que buscáramos algún especialista que le ayudara con el desapego, ¿verdad? Emocional. Nos preguntaron que si no le habíamos explicado antes, no le habíamos anticipado que él iba a estar ahí solo, que eran unas horitas que iba a estar ahí, lo que era la escuela y etcétera, ¿verdad? Cosa que me extrañó porque claramente yo, conociéndolo, ¿verdad? Sin saber absolutamente nada del autismo, yo sabía que él siempre necesita anticipación para cualquier cosa. Así que sí, yo ya lo había preparado, pero a la hora de ejecutar todo el plan, pues todo salió como nadie lo esperaba. Después de eso, estuvimos buscando ayuda de una psicopedagoga eh, que nos preguntó acerca de lo que necesitábamos, de por qué estábamos buscando su ayuda. Nos hizo la recomendación de buscar ayuda psicológica, lo cual me pareció exagerado. Yo dije, ¿por qué? No. Eh, Principalmente porque mi hijo tenía 4 años en ese entonces por ese motivo me pareció demasiado exagerado buscar ayuda psicológica, ya que en la casa no había problemas de agresión, ni mucho menos. Entonces, yo sentí que era innecesario buscar ayuda psicológica. Lo que pasa es que buscamos otra psicopedagoga porque esa que consultamos no nos quiso atender. Ella no nos dio una cita. Dijo que el tema no era con ella, que era con psicología. Y bueno, entonces tuvimos que buscar otra. Cuando encontramos otra, esta, desde que nos hizo la entrevista telefónica, nos, nos dio a entender que había algo más en mi hijo, ¿verdad? Entonces ella decidió aplicarle varias pruebas y las pruebas salieron alteradas, digamos, por lo que nos recomendó buscar la ayuda de un neurólogo. Ya no era psicología, ya era neurología. Y todo parecía como ir tan despacio y tan rápido a la vez. Eh, Buscamos la ayuda del neurólogo y él fue el que nos dio el diagnóstico de autismo de nuestro hijo. Llegó la hora de iniciar la escolarización y desde una semana antes estábamos tratando de comunicarnos con la escuela para hablar del caso, para ver qué medidas se iban a tomar. Ya teníamos una lista de recomendaciones hecha por la psicopedagoga para su iniciación en la escuela, en materno. La escuela decidió no ayudarnos. Decidió que pues, se podía aplazar todo eso para cuando ellos tuvieran tiempo. Entonces mi hijo pues finalmente entró a materno ya con el ciclo lectivo iniciado y día tras día fue la crisis tras crisis tras crisis hasta que más o menos de una semana, 15 días, la maestra se reunió conmigo de manera informal fuera de la institución y me dijo que por favor me lo llevara de esa escuela porque mi hijo era un autista muy desestructurado,
que ella únicamente había trabajado con niños autistas que vinieran de ya la escolarización en escuela de enseñanza especial. Entonces ella no tenía idea de cómo trabajar con él y no podía trabajar con él y tampoco iba a hacer el intento de trabajar con él, entonces me pidió que por favor me fuera de esa escuela. Yo sin saber absolutamente nada, ni de las leyes que nos respaldaban, ni del autismo, yo, o sea, ni siquiera había investigado nada porque apenas estaba procesando todo esto de que, ok, eh, autismo, escuela, o sea, para mí todo era nuevo y el conocimiento que yo tenía del autismo en ese momento era muy poco y muy estigmatizado, entonces fue un proceso de que no entiendo qué está pasando, los profesionales no nos dieron como una guía, un manual a seguir, nada, fue como, ok, es autista, adiós, ¿verdad? Págueme y adiós. Yo sin saber que lo que esta maestra estaba haciendo es ilegal, es discriminación, empecé a buscar escuelas para llevármelo y se lo comenté a unas amigas. Las muchachas me dijeron que eso que la maestra estaba haciendo era ilegal. Me contactaron, por dicha una de estas amigas, ¿verdad? Tenía contactos con una persona en la Escuela de Enseñanza Especial de Heredia y esta persona se comunicó conmigo, me informó de las leyes que nos respaldaban, me informó de la ilegalidad de la solicitud de la maestra. Me mandó por WhatsApp documentos, decretos, circulares, leyes, ¿verdad? Por lo que yo decidí redactar una carta directamente a dirección para hacer una reunión. Pero esa misma noche la maestra me volvió a contactar, pero por teléfono, pidiéndome que nos reuniéramos el siguiente día a primera hora, a las 7 de la mañana. Entonces, bueno, yo ya venía con todos los decretos y circulares impresos, con la carta y todo. Fuimos a la reunión y la reunión era para retractarse de absolutamente todo lo que nos había dicho. Supongo que ella conversó con alguien de la institución acerca de lo que me solicitó y le comunicaron que lo que estaba haciendo era básicamente echarse encima una demanda. Lo que pasa es que, ¿verdad? Ella viene y se retracta de todo lo que dijo. Me contactaron directamente con el departamento de emocionales y conducta. Y a partir de eso comenzó lo que para mí fue el detonante de una depresión. Todos los días yo tenía que ir a la escuela. Tenía a mi hijo, el más pequeño de ese entonces, de un añito. Mi intención nunca fue ser maestra. La verdad nunca estudié para eso, pero me obligaron a hacerlo. La maestra nunca se quiso hacer cargo de mi hijo, eh, por lo que yo tenía que ir todos los días a la escuela y estar con él en el horario completo, hacerme cargo de él, de su aprendizaje, porque la maestra lo dejaba que, ¿verdad? Que él estuviera fuera del aula. Si tenía crisis, yo era la persona que tenía que contenerlo, sin saber absolutamente cómo hacerlo, ¿verdad? A mi manera y a mi conocimiento de madre, ¿verdad? No de forma profesional. En ese entonces, habían solamente 2 personas en la escuela aquí en Costa Rica para, digamos, para controlar un evento de crisis emocional, los docentes tienen que contar con un carnet que se llama CPI y que lo da la entidad esta del CENADEC por medio de un curso que ellos deben tomar. Y en ese curso se estipula que para entrar en contacto con el estudiante tiene que haber un equipo de 5 personas capacitadas, 5 personas con este carnet del CPI por obligación, ¿verdad? Es parte del protocolo. En la escuela solamente habían 2, que era la directora y la maestra que les comenté al inicio, era la persona que encontré yo con mi hijo dormido en los regazos. No está permitido entrar en contacto con ningún estudiante para los docentes, a menos de que ese docente tenga ese curso del CPI. La maestra que estaba a cargo de Mateo
nunca tuvo intenciones de certificarse de ni esa ni de ninguna otra forma. Más adelante supe la razón. Bueno, fueron aproximadamente 3 o 4 meses de crisis diarias, de informarme sobre el autismo. Primero fue caótico porque mis fuentes de información eran grupos de Facebook de mamás, las que se hacen llamar mamás azules, ¿verdad? Todo era muy catastrófico, todo era muy desesperante, desilusionante. Buscamos terapeutas, todo por privado, psiquiatra, psicología, todo lo tuvimos que pagar por privado porque el seguro social sí lo, sí lo incluye en el seguro. Lo que pasa es que las listas de espera son exageradamente largas y cuando digo exageradamente me refiero a que son de años, no son meses esperando, son años. Mi hijo recibió su diagnóstico en el 2021 y su cita de terapia ocupacional va a ser en el 2029. Así de exageradas son las citas, ¿verdad? Todo se está pagando por privado, gracias a Dios y a nuestra familia que ha sido un gran apoyo, podemos pagarlo. La verdad a veces me duele pensar en todas las familias que no tienen esa posibilidad, todos los autistas que no tienen la posibilidad de recibir sus terapias y que están siendo catalogados como personas difíciles solamente porque no reciben lo que necesitan, ¿verdad? Volviendo al tema de la escuela, justo cuando íbamos más o menos bien, mi hijo no soportaba en ese entonces el contacto físico, no soportaba ni siquiera darle la mano a la maestra para cambiar de aula y así. Era algo que tenía que trabajarse mucho, yo se lo decía a ella, él necesita como ver esta figura de autoridad, ver esta figura de confianza. Cuando él entra en confianza, él es muy, muy, muy fácil de tratar, pero ella nunca tuvo la intención de esto, ya que a los meses me di cuenta que ella había solicitado una plaza en otra institución y se la habían dado y ella sabía que se iba a ir, entonces no me lo comunicó, pero con sus esfuerzos y sus intenciones se notaba que a ella no le interesaba absolutamente nada de esto. Luego llegó su reemplazo. Eh, Su reemplazo es una persona que hasta el día de hoy le guardamos muchísimo cariño. Ella se esforzó muchísimo, se ganó la confianza de nuestro hijo muy rápido. Sí hubieron temas que tuvimos por el hecho de la desinformación o esta actitud a la defensiva que siempre se tuvo en la escuela de parte de la dirección, ¿verdad? Entonces era muy difícil que accedieran a seguir las recomendaciones. Yo sé que no por hechos personales, yo sé que todo venía de dirección. Entonces sí, fue complicado, pero bueno, ya logró materno, logró graduarse de preescolar eh, y luego siguió primaria. Cuando llegó a la primaria fue empezar de cero, eh, empezaron los mensajes en el cuaderno de comunicaciones de las conductas de su falta de atención, esto y lo otro. Tuve que reunirme con la maestra para decirle, bueno, pero ¿y dónde están, verdad? Todas las recomendaciones que se habían dado, me dice, ¿acerca de qué? Ok, yo, bueno, mi hijo es autista y está en esta escuela desde hace 2 años. Lo que pasa es que yo no sé si ella quería hacerse la tonta, ¿verdad? O verdaderamente no tenía idea de lo que estaba pasando, nunca se le comunicó, ella no sabía que mi hijo era autista. Ni ella ni los profesores que estuvieron a cargo de él, porque entrando a primer grado no solamente son las materias básicas, también hay materias especiales. Ninguno de los profesores sabía de qué estábamos hablando. Durante este proceso de la primaria, mi hijo no tenía control de esfínteres, así que yo tenía que básicamente ir todos los días a la escuela 2, 3 veces a cambiarle su ropa porque se hacía pipí, porque se hacía popó, a veces porque tenía crisis conductuales. Logramos que muchas maestras se capacitaran después de todos los eventos anteriores que habían pasado y ya había por lo menos las 5 personas que se necesitaban para
emplear el protocolo de contención de crisis emocionales. Recurrimos a varias jefaturas o dentro de la institución como fuera, por ejemplo en la regional, tuvimos que hacer este tipo de intervenciones porque sus derechos estaban siendo violentados nuevamente. Lo que no nos esperábamos es que de parte de dirección todo siempre fue a la defensiva, a pesar de que frente a nosotros se hacían promesas con una sonrisa en la cara, una sonrisa muy hipócrita. A nuestras espaldas se hacían otras cosas. Ya cuando nuestro hijo inició segundo grado, todo iba de cabeza. Todo iba referente a que supuestamente en el hogar no habían medidas de, ¿cómo se llama esto? Reglas, no había control de límites, no había una buena crianza, me amenazaron con denunciarme al Patronato Nacional de la Infancia por negligencia. Fue un caos, ese año fue un caos total. La poca comunicación, coordinación o confianza que yo pensé que teníamos se demostró que era inexistente. Todo era a promesas que se fueron con el aire. Las reglas parecían no aplicarse en esta escuela. Las leyes parecen que no tienen ninguna validez en esta escuela. Creo que lo peor del caso, no soy la única que pasó por esta situación. Yo decidí, a pesar de todo lo que estaba pasando, no irnos, no renunciar a la escolarización de nuestro hijo en esa institución, porque yo sabía y estaba al tanto de que nuestro hijo no era la única persona autista en esa escuela. Entonces decidí no rendirme, decidí luchar contra esta corriente, ¿verdad? No sé si luché en vano, la verdad no sé si fue una lucha en vano, sí sé que fue una lucha desgastante, una lucha que me llevó a la enfermedad, al desgaste emocional, a la casi ruptura de mi familia. Fue una lucha que casi nos dejó sin nada, la verdad. Intentamos por todos los medios posibles y no se pudo. Buscamos muchísimas otras instituciones del gobierno que nos apoyaran, ninguna lo hizo. En el Patronato Nacional de la Infancia nos recomendaron que lo que podríamos hacer es que cuando me llamen para crisis conductuales me lleve a mi hijo al hospital y que ahí lo dopen para que se calme. Pero que de parte de ellos no se podía hacer absolutamente nada porque no les incumbía. El problema venía a nivel de la regional, a nivel de la institución, y que era mejor que yo hablara con la directora para ver si podíamos llevarnos mejor o si ella podría hacernos el grandísimo favor de aplicar las leyes y la equidad. Decidimos abortar la misión. Buscamos alguna otra institución que se adecuara más a nuestro hijo. Él ha sido evaluado por muchísimos profesionales, por lo tanto tiene una lista de recomendaciones acerca de lo que él necesita para su adecuada educación, adecuada y merecida educación. No solamente por ser diferente, él no tiene derecho a ser educado. Es un niño brillante, es un niño con una capacidad muy superior a cualquier otro niño que yo haya conocido, la verdad. Y no lo digo yo, ¿verdad? No es algo que yo lo diga como madre, es algo que los profesionales nos han dicho, nos han comentado. Entonces, no es justo, ¿verdad? No es justo que porque un niño necesite movimiento para regularse, no es justo que un niño necesite ciertos cambios ambientales para poner atención o para sentirse seguro. Pues, o sea, no se puede optar por esto a nivel público, tiene que ser a nivel privado. Entonces, no es algo que se adecua a nuestro presupuesto, no somos una familia de mucho dinero. Hablando con nuestros conocidos, ¿verdad? Dimos con la opción de la escuela en casa, con mucho miedo en realidad, porque
Después de todo esto que pasó en la escuela de mi hijo, ya me habían hecho una denuncia en el PANI. Denuncia que nunca procedió. Seguramente la archivaron porque nunca recibí la visita. Mucha gente me empezó a meter miedo acerca de esto de estudiar en casa porque me decían que en Costa Rica no está validado, que podía tener problemas con el PANI, que no era lo mejor para mi hijo, que lo que iba a hacer era aislarlo de la sociedad, tenerlo metido aquí en la casa, que yo no soy maestra, empezando por ahí, que yo no era capaz de darle una educación de calidad, cosa que no me importó tanto por el hecho de que desde que él entró a la escuela, desde materno, transición, primer grado y segundo grado, siempre me delegaron a mí la responsabilidad de educarlo, las maestras, sin ningún apoyo pedagógico, sin preguntarme si yo entendía de qué se trataba lo que estábamos haciendo. Simplemente fue, tome, haga el trabajo de nosotras y ojalá pase los exámenes, porque como él no tiene trabajo cotidiano, posiblemente no pase el año. Por eso les digo, el salto al homeschool no fue para mí difícil, no fue para mí caótico, porque desde el momento uno su maestra fui yo. Ya no era solo su mamá, ahora también era su maestra. Entonces no fue difícil para mí porque ya tenía básicamente varios años de experiencia. La cosa es que lo que me preocupaba sí era el hecho de que tuviera problemas con alguna institución, de que se me pusiera en duda mi juicio del por qué estaba tomando esa decisión, de que le afectara a él de alguna u otra forma. Cuando él salió porque sí lo sacamos del sistema MEP, iniciamos en una escuela que era de aquí de Costa Rica, una escuela sombra. Él salió de la escuela pública, medicado con antidepresivos, tenía crisis severas de ansiedad. Sus crisis emocionales pasaron de ser de llanto y gritos, pasaron a ser violentas, de agresión física y agresión verbal. Era un niño que yo ya no conocía, ese ya no era mi hijo, y no sé qué le pasó, porque él no puede contarme o no sabe contarme con exactitud qué estaba pasando dentro de la escuela en los momentos donde yo no estaba. Sí sé y tengo evidencia de que todas las versiones eran distintas. La versión de lo que sucedía de dirección, de docentes y de compañeros, las tres versiones eran distintas, así que yo ya no sabía a quién creerle, por lo que me levantó todas las alertas de que posiblemente mi hijo estaba siendo agredido de alguna otra forma, sea física, sea verbal, no lo sé, no lo puedo asegurar, pero tampoco lo voy a negar, porque él era un niño que yo ya no conocía, que estaba expresándose de la forma en la que podía, porque ya se notaba que estaba cargado, ¿verdad? Entonces sí, empezamos homeschool, nos tomó 1 o 2 meses volver a ese equilibrio emocional del que yo con mucho esfuerzo trataba de mantenerlo. La ansiedad bajó muchísimo, la agresividad se eliminó, él estaba muy tranquilo, disfrutaba de sus clases. Fue difícil, no les voy a mentir, yo no vine aquí a mentirles, les vengo a hablar con la verdad. No fue fácil, no fue nada sencillo por el hecho de que yo necesitaba o tenía que eliminar todo lo que yo conocía acerca de la educación, ¿verdad? Y comenzar desde cero y a enseñarle a él desde cero, ¿verdad? Que también él olvidara todo lo que sabía acerca de la escolarización. Buscar sus formas de aprender, buscar que me comunicara, buscar que se regulara por sus propios medios, buscar la motivación para estudiar, buscar medios para mejorar su concentración, porque en ese entonces también hacía uso de la Ritalina. Yo no puedo cargar con todo el peso, necesito apoyo. Entonces, por ejemplo, mi pareja se encarga de la educación lunes y martes y yo el resto de los días. Desde la perspectiva médica, yo ya conocía lo que mi hijo necesitaba. Ahora necesitaba yo aplicarlo en casa de una forma que no se viera inflexible como
la enseñanza escolar, la enseñanza tradicional, ¿verdad? Necesitábamos crear esa flexibilidad que su cerebro necesita, porque su cerebro está constituido de una forma que no va acorde a un sistema tradicional de educación. La socialización sea algo que se tome en cuenta, ¿verdad? Claramente vivimos en una sociedad, entonces nuestros hijos no pueden ser personas que permanezcan encerradas en una casa, que no tengan contacto con nadie más, que no tengan contacto con la vida misma, ¿verdad? Todo lo que pasa fuera de nuestras cuatro paredes. Para eso hay un montón de actividades, un montón de lugares a los cuales podemos acudir, gratuitos o de pago, pero es nada más investigar, ¿verdad? Las municipalidades tienen centros de cultura, tienen bibliotecas donde hacen talleres, están los guías y scouts que tienen reuniones los sábados, usualmente en el centro de las comunidades. De pago hay natación, muchos tipos de deportes, hay robótica, hay parkour, hay computación, artes, o sea, las opciones son muchas. Eh, y, y podemos darnos cuenta que son muchas cuando salimos del sistema tradicional, porque en un sistema tradicional estamos muy encerrados a que de lunes a viernes se va a clase por 8 horas, eh, 8 largas horas donde los niños salen exhaustos, ¿verdad? Sin motivación. Y creo que eso es algo que uno como padre y las docentes como profesionales deberían alarmarse. El hecho de que los niños no tengan ni siquiera la motivación para la educación. Y eso se ve reflejado en la sociedad, ¿verdad? No tengo que decirlo mucho porque ustedes son testigos de lo que está pasando ahorita en Costa Rica, de lo mal encaminada que va la educación, de lo mal encaminada que va la sociedad, la seguridad y etcétera. Bueno, espero que mi experiencia quizás sirva de apoyo para que alguien que esté pasando por lo mismo que nosotros pasamos no se sienta solo, no se sienta angustiado, tan frustrado, que sepa que hay opciones, que sepa que hay leyes que respaldan, aunque quizás hay lugares donde estas leyes parecen no ser aplicables, pero no debería ser así, ¿verdad? Tampoco se queden a luchar batallas que no tienen ningún fin, ningún objetivo, que no van para ningún lado. Quizás yo duré demasiado en tomar esta decisión. Quizás no, la verdad, todo fue a su tiempo, a su ritmo, como se necesitó que fuera. La verdad no sabría decirlo con exactitud. Y quiero dar especiales gracias a este quiz que me ayudó a soportar este momento. Oigan, se los juro que yo antes de hoy, yo no podía hablar de todo esto sin llorar. Y vean, no he llorado. Eso quiere decir que me encuentro bien, un poco estable emocionalmente.